Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Hoy me acompaña María José Treviño, Country Manager de Acclaim Energy México. María José, bienvenida a Infoenergética, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, María José Treviño es, como he dicho, Country Manager de Acclaim Energy, una consultora independiente con más de 17 años de experiencia en América del Norte. Y el objetivo de esta entrevista es conocer cómo avanza la transición energética, concretamente en el país, en México. Así que esa es la primera pregunta que te quiero hacer, María José. ¿En qué estado está esa transición energética? Pues me gustaría decir que estamos en nuestro mejor momento porque tenemos mucho de lo que ya necesitamos para estarlo. Sin embargo, no se ha hecho lo suficiente, ¿no? Desde el 2016, México se comprometió ante la COP a reducir emisiones en un 20%. 6 años después, por el contrario, las hemos incrementado porque seguimos sin un plan y un modelo, y el modelo actual nos aleja de ese objetivo, ¿no? Simplemente no hemos tomado acción o bien no hemos alineado esfuerzos para poder mejorar significativamente. La transición energética implica incluso cambiar los paradigmas, ¿no? Porque tanto la política pública como los usuarios, ya sean industriales o residenciales, todos somos responsables de entender que se trata de implementar estrategias afines a un bien común, ¿no? Todos estamos tratando de alinearnos hacia ese bien común, o debemos de estarnos alineando hacia ese bien común, no solo al cumplimiento de un compromiso, al Acuerdo de París o a la revisión de estos, del estatus, del avance en las COPs, ¿no? Entonces podría pensarse que es un tema exclusivo de a lo mejor incrementar las energías renovables. Sin embargo, hay otros indicadores como digitalizar los sistemas para alcanzar mayor eficiencia energética, reducir las emisiones a través de programas de movilidad eléctrica, fomentar estructuras de economía circular y el cumplimiento de ESG, porque no podemos olvidar el impacto social que trae el cambio climático consigo. Y entonces, en todo lo anterior, México muestra algunas deficiencias, ¿no? Claramente existe una oportunidad enorme y el tema es poder alinear e incentivar a que todos contribuyamos bajo un marco regulatorio estable inclinado hacia esa transición. De esos potenciales que comentas, uno sin duda es el de las energías renovables, no convencionales, ¿no? Solar, eólica. ¿Cuál es la mayor barrera que se encuentran estas renovables no convencionales para poder acelerar su implementación? Pues yo diría que el marco legal debería de ser más inclusivo en todos los términos, ¿no? Es necesario alcanzar un equilibrio entre normativas que aseguren el correcto desempeño del sistema en aras de mejorar la eficiencia energética, permitir la inversión, incentivar esa inversión, cuidar esa inversión, que se adapte también a las necesidades del mercado. Pues a lo largo de la transición energética tendremos que ser más flexibles a la hora de integrar un sistema renovable, ¿no? Mejor distribuido, más diversificado y enfocado a alcanzar la confiabilidad. También es importante prestar particular atención a la gobernanza local en zonas con alto potencial en energías limpias para asegurarse que los proyectos de generación beneficien principalmente a dichas comunidades y se impulse un desarrollo ecoeconómico, ¿no? Y finalmente, medir los resultados mediante proyectos de rendición de cuentas que se pueden visibilizar para hacer conciencia del impacto benéfico que estas traen. Y aparte de esa generación eléctrica por parte de las renovables no convencionales, ¿qué otras oportunidades tienen en el mercado en México? Pues puedo mencionar algunas. Primero, existe una gran brecha de desigualdad social, lo que impide el crecimiento económico, ¿no? Por tal motivo, es necesaria la atención en la transición energética porque puede ser parte de la solución para un futuro mejor. En el caso de México y Latinoamérica, pues tenemos muchos recursos naturales, mucho más en comparación a otros países que ya han logrado avanzar mucho más que nosotros. Entonces, eso implica, el tener mayor recurso natural, implica menor inversión y costos de generación tal vez más asequibles.
Hace poco visité la Expo Mundial en Dubái y mostraron cómo Zanzíbar, que es una isla en África, por ejemplo, solo el 4% de sus habitantes tienen acceso a la electricidad. Y entrevistaron a una mujer que se llama Fatma, no voy a intentar pronunciar su apellido porque seguro lo voy a hacer mal, pero se llama Fatma y ha enseñado a mujeres de la zona a instalar paneles solares para promover la energía solar, de tal manera que pudieran incrementar su productividad y apoyar su economía. Y claramente lo muestran cómo lo han logrado hacer, ¿no? Segundo, el potencial de desarrollo de energía renovable abre oportunidades a más empleos, por lo que hace más sentido enfocarse a ello. El Instituto de Energías Renovables, IRENA, en 2020 menciona que la expansión de las renovables puede reducir costos hasta en un 40%. Y esto, en consecuencia, favorece el crecimiento y competitividad de las compañías, ¿no? En México estamos logrando ahorrar hasta un 30% más o menos contra tarifa regulada, la mayoría con tecnología renovable. Entonces, es un hecho que se incrementa esa competitividad, mejora las finanzas de las empresas, mejorando entonces a su vez los sueldos, la retención y la contratación de sus colaboradores. Nosotros, por ejemplo, pues somos consultores que apoyamos a los industriales o comerciales a optimizar sus estrategias de suministro eléctrico y entonces durante COVID, pues vimos cómo se vieron impactados económicamente tantos negocios que en consecuencia tuvieron que tomar decisiones muy difíciles para recortar gastos y hacer sentido de su producción menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las acciones de instinto fue recortar la fuerza laboral, porque es uno de los overheads principales pues en cualquier negocio, ¿no? La mayoría de los negocios. Sin embargo, muchos dejaron a un lado la falta de conocimiento o por falta de conocimiento o de costumbre, porque no es una partida financiera que tal vez intentamos optimizar con tanta frecuencia, ¿no? El poder optimizar uno de sus 5 costos principales de estas empresas manufactureras, por ejemplo, que es energía, ¿no? El presupuesto energético. Entonces, además de poder generar un impacto positivo al medio ambiente y de lo más importante, cuidar a las personas que colaboran en las empresas, ¿no? Te puede dar ahí un margen de reducción de costo para ahora sí emplear ese beneficio en algún otro lado. Tercero, la integración de renovables, pues limita la importación de combustibles fósiles y mejora la balanza comercial, ¿no? En consecuencia, evita el riesgo de obsolencia de activos y mayor permanencia y competitividad en el mercado internacional. Y por último, yo diría el impacto de cambio climático, ¿no? A nivel global surte efecto hasta en un 5% del PIB en las economías. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de IRENA que con lo que se paga hoy se puede obtener ahorros hasta el 60% a nivel industrial. Estos recursos pues, pueden ser empleados, como comenté, en otras áreas en las que hacen falta para mejorar el desarrollo o bienestar social. Por ejemplo, también cuando se mejora la calidad del aire, hay reducción de costos a la inversión de salud pública. Entonces, es una cadena y hay muchas tecnologías, hay muchas oportunidades o acciones para tomar para mejorar el cambio climático. Pueden ser, por ejemplo, las tecnologías, para aplicar tecnologías para la eficiencia energética, el manejo de residuos, administrar estratégicamente la energía, cuidar los insumos como los materiales que se utilizan a ser más amigables con el medio ambiente, toda la cadena productiva, cuidar el agua, los recursos naturales, reciclar, evitar el uso de pesticidas, químicos, fertilizantes, etc. O sea, hay muchas cosas que podemos estar haciendo, además de la generación eléctrica, para poder tener oportunidades y mejorar el estado ambiental. Precisamente por lo que comentabas de lo del presupuesto energético, aquí en Europa desde mediados de 2021 estamos viviendo unos precios de la electricidad anormalmente altos, ¿no? Y si antes ya era muy justificado invertir en autoconsumo fotovoltaico, por ejemplo, ahora lo es más todavía, porque el ahorro que supone para las empresas, ¿no? Como comentabas en el caso de empresas que desgraciadamente tienen que echar a personal para poder hacer cargo de otros costes, ahora todavía cobra más sentido, ¿no? Aquí en Europa con la crisis que estamos teniendo del precio de la electricidad. Me gustaría, para terminar, ampliar un poco más el espectro de lo que estamos hablando ya a nivel mundial, ¿no? Quiero aprovechar pues que
estamos hablando contigo para conocer tu opinión, si crees que estamos haciendo lo suficiente en el sector energético para hacer frente al cambio climático, o si crees que hay acciones que deberían ser más prioritarias todavía. Yo creo que estamos desperdiciando mucha oportunidad, yo creo. Se ha dicho muchas veces que el año pasado, el 2021, era el año para poder impactar, ¿no? El poder o poner un freno, ¿no? A lo que está sucediendo y ahora sí, partir de ahí. En el 2020 en México, pues México sorprendió al mundo siendo el país con los precios más bajos o de los más bajos en las subastas de energía. Incluso por debajo de las termoeléctricas, y esto demuestra la oportunidad que existe en aprovechar los recursos naturales en cuestión económica y a su vez considerando el impacto que pueda tener a nivel ambiental y social. O sea, por todos lados es bueno si lo sabemos hacer con una planeación correcta, con un marco jurídico correcto, la inversión alineada, cuidar esa inversión, que todo se dé por el bien común del consumidor final, ¿no? Entonces, el sector energético es uno de los sectores que más contamina y, por lo tanto, tenemos que ver cómo se optimizan los activos existentes, ¿no? Es decir, cómo pudieran mejorar en eficiencia, en tecnología, a generar menos impacto al medio ambiente. Y también tenemos que entender cómo es la manera más estratégica de llevar la transición energética y qué se requiere. Es decir, no podemos transicionar de la noche a la mañana a renovables, ¿no? Sino que es un proceso. Es un proceso de mucha inversión de capital, de un portafolio diverso de fuentes de generación balanceada, de una transición inteligente. Porque hace todo el sentido del mundo por el ejemplo que acabo de dar de las subastas, ¿no? Y de esos impactos económicos, sociales y ambientales que se producen a la hora de transicionar. Y entonces creo que para esto debe de haber conciencia, interés, voluntad para poder llegar al punto final de ese camino, ¿no? En México aún hay mucho por hacer, en el mundo aún hay mucho por hacer para impulsar la investigación e innovación, hacer ajustes para movilizar el capital, promover las inversiones sostenibles, centrarse en transiciones justas para las regiones y los sectores menos favorecidos. Sí se puede, solo se requiere de conocimiento, voluntad y alineación por todas las partes. Y ahí estamos, entre otros, tú, Acclaim Energy, en este caso nosotros en Infoenergética, y agradecerte tu tiempo por explicarnos el estado de la transición energética en México, por ampliar un poquito más la conversación al estado a nivel mundial. Yo siempre digo que somos afortunados de formar parte de un sector que tiene mucho peso en hacer frente a una crisis climática que de bien seguro pues las futuras generaciones agradecerán toda la labor que hagamos ahora. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, María José. No, muchas gracias por la invitación, Andrés. Gracias, espero que os haya parecido interesante esta entrevista y nos vemos en un próximo vídeo.